Dijimos que en el caso de ecuaciones lineales homogéneas, puedo sumar soluciones de una ecuación y vuelvo y obtengo soluciones, o multiplicarlas por escalares y vuelvo y obtengo soluciones. En otras palabras, todas las combinaciones lineales de soluciones vuelven y son soluciones. Ese es un detalle supremamente útil. Piensen ustedes en el siguiente ejemplo. Consideremos esta ecuación, x segunda más x igual a 0. Esa es una ecuación lineal de segundo orden. Pero es una ecuación a la que es relativamente fácil encontrarle soluciones no triviales, digamos que a simple vista, o por lo menos después de un ratico de reflexión. Si ustedes están allá pensando qué funciones eran soluciones, de pronto ya han adivinado algunas, ¿cierto? ¿Qué clase de funciones son soluciones de esta ecuación? Necesito una función tal que al sacar su segunda derivada y sumarla con la función me dé 0. En otras palabras, necesito funciones tales que la segunda derivada sea el opuesto de la función. ¿Qué funciones tendrán esa propiedad? Si uno piensa un ratico, posiblemente se le ocurre alguna. Por ejemplo, la función coseno, ¿cierto? Porque cuando ustedes derivan la función coseno, la primera derivada es menos el seno. Pero si ya sacan la segunda derivada, pues la segunda derivada, ser la derivada de menos el seno, es menos el coseno. O sea, la segunda derivada del coseno es menos el coseno. Por lo tanto, la función coseno es una solución de esta ecuación. Tendríamos una solución no trivial de esa ecuación. La función x1 igual a coseno de t. Y una vez que uno ya descubrió que la función coseno es solución, posiblemente se le ocurra otra. Claro, también la función seno es solución. Si yo derivo 2 veces seno, ¿qué obtengo? La primera vez que derivo seno, obtengo coseno. Pero vuelvo y derivo coseno, obtengo menos seno. Entonces la función seno también satisface esta ecuación, también es una solución. x2 igual a seno de t también es una solución. Estuvimos muy de buenas en que al menos pudimos encontrar dos soluciones casi a simple vista, por inspección. En virtud de lo que dijimos antes, no tendríamos solamente dos soluciones, sino que realmente tendríamos toda una familia de soluciones. Porque si yo multiplico coseno por una constante, a seno por una constante, y luego sumo, cualquier función que pueda obtener de esa manera es nuevamente una solución. Es decir, cualquier función que yo pueda escribir de la forma una constante C1 por el coseno más una constante C2 por el seno. Cualquier función de esta forma es solución independientemente de qué constantes sean C1 y C2. Es decir, por ejemplo, la función raíz de 2 veces el coseno menos 1/2 veces el seno, eso también es solución. Entonces, a partir de dos soluciones que encontramos, tenemos en realidad toda una beta de soluciones, toda una mina de soluciones, toda una familia de soluciones. La pregunta que seguiría allí es, ¿hay otras soluciones fuera de estas? ¿Hay alguna otra solución de esta ecuación que no se puede escribir como múltiplo del coseno más un múltiplo del seno? O sea, la pregunta que me haría ahora es, si hay otras soluciones. La respuesta es no, pero para poder ver por qué la respuesta es no, necesito tener un teorema, necesito tener algo que me permita decir cuántas soluciones se espera que tenga una ecuación como esta. ¿Qué tantas soluciones tiene una ecuación como la que estoy considerando? Es decir, ¿qué tantas soluciones tiene en general una ecuación lineal? No necesariamente homogénea. Podemos dar un teorema un poco más general que involucre tanto a las ecuaciones homogéneas como a las no homogéneas. De hecho, tenemos este teorema.
Podríamos dar un teorema general como lo hicimos para ecuaciones de primer orden, que involucrara no solamente ecuaciones lineales, sino ecuaciones, digamos, un poco más arbitrarias de segundo orden, pero en este curso realmente nos interesan, por lo menos en primera instancia, las ecuaciones lineales de segundo orden. Ecuaciones más generales no vamos a tratar, no por lo menos por el momento. Entonces, planteamos un teorema de existencia de unicidad para ecuaciones lineales de segundo orden. Demostrar este teorema se escapa un poco de los objetivos de estos videos y de este curso, y para la audiencia interesada pues puede consultarla en libros más especializados, pero nosotros sí usamos el teorema, aunque no damos la demostración. ¿Qué sabemos acerca de las soluciones de las ecuaciones lineales de segundo orden? Bueno, se sabe que si los coeficientes de esa ecuación, o sea, las funciones a de t, b de t y g de t, son funciones continuas definidas en un cierto intervalo j, entonces si yo tomo cualquier punto de ese intervalo j y me dan cualquier par de números x0 y b0 arbitrarios, par de números completamente arbitrarios x0 y b0, entonces se sabe que existe exactamente una solución de la ecuación asociada a los coeficientes a, b y g. Existe exactamente una solución de esa ecuación que satisface las condiciones x en t0 igual a x0 y de x de t en t0 igual a b0. En forma un poquito más geométrica, ¿qué es lo que dice el teorema? El teorema le dice, si usted tiene una ecuación con coeficientes continuos definidos en un intervalo j, o sea, las funciones a, b y g son funciones continuas definidas en un intervalo j. Y sucede, digamos que aquí tengo mi intervalo j. Tengo un intervalo j. Donde los coeficientes de la ecuación a, b y g son funciones continuas. Y tengo cualquier puntico t0 en ese intervalo j. Y me dan además un número x0 que lo puedo ver como la ordenada de un punto con abscisa t0. O sea, tendría aquí el punto de coordenadas t0, x0. Resulta que por ese punto pasan muchas soluciones de la ecuación asociada a los coeficientes a, b y g. Muchas soluciones de esa ecuación cuya gráfica contiene el punto t0, x0. Pero si añado una condición más de este estilo, y es que no solamente quiero una solución cuya gráfica contenga este punto, sino quiero una solución cuya gráfica tenga una recta tangente con pendiente predeterminada allí en ese punto. Es decir, además de darme el número x0, me dan un número b0 que puedo interpretar como la pendiente de una recta tangente en el punto de coordenadas t0, x0. Es decir, la pendiente de esta recta es b0. Entonces allí sí, existe exactamente una función que pasa por este punto y que tiene esta rectica como recta tangente y que es solución de la ecuación asociada a los coeficientes a, b y g. Es decir, tengo esto, tengo exactamente una función que pasa por este punto, que tiene esta recta como recta tangente y que es solución. Esta sería la única solución de la ecuación x segunda más a en t por x' más b en t x igual a gt. El teorema garantiza que siempre y cuando a, b y g sean continuos en un intervalo j, existe una única solución a esa ecuación que satisface las condiciones x en t0 igual a x0 y x' en t0
igual a B0. Más aún, esa única solución está definida en el mismo intervalo J donde los coeficientes A, B y G son funciones continuas. Digamos aquí en este dibujito parecería ser que mi intervalo J es algo de este estilo, ¿cierto? Hasta allí está definida mi solución. Ese sería el intervalito J. Aunque nosotros no vamos a intentar dar una demostración de ese teorema, digamos que si damos una interpretación física a una ecuación de segundo orden, resulta por lo menos razonable el teorema. Porque X yo lo puedo interpretar como la posición de una partícula que se mueve en una sola dirección, se mueve sobre un eje de coordenadas, se mueve en una sola dirección. Entonces la ecuación diferencial de este estilo, x segunda más a por x' más b por x igual a g, si yo despejo, lo que me da es la aceleración de la partícula en términos del tiempo, la posición y la velocidad. Es decir, la ecuación diferencial condiciona los valores que toma la aceleración, da los valores que toma la aceleración en términos de la posición de la partícula, su velocidad y el tiempo. Si yo conozco entonces cómo acelera la partícula, pero además sé en dónde se encontraba en tiempo t0 y qué velocidad tenía en ese tiempo t0, es razonable esperar que yo pueda predecir en qué punto va a estar la partícula en el futuro y que lo pueda predecir de manera única. Si sé cómo acelera la partícula, conozco su posición inicial y conozco su velocidad inicial, debería poder decir cuál es su posición en el futuro. Nosotros ya hicimos la observación de que si tengo una ecuación homogénea, la función constante 0 siempre es solución. ¿Qué pasa entonces si me piden encontrar la solución de una ecuación homogénea? Sí, estaría pensando en la solución de una ecuación de esta forma. Donde A y B son funciones continuas, digamos, en un cierto intervalo J. Quiero encontrar una solución de esa ecuación, pero que además satisfaga este tipo de condiciones. Quiero encontrar una solución que en un cierto valor t0, dentro del intervalo J, tome el valor 0. O sea, yo quiero que X evaluado en t0 valga 0. Pero además quiero que la derivada de X en t0 valga 0. O sea, quiero una solución de esta ecuación que satisfaga. Ya dijimos, quiero que satisfaga la condición de que en t0 tome el valor 0, pero además quiero que la pendiente de la recta tangente a la curva solución en ese punto sea igualmente 0. O sea, mi solución, la que estoy buscando, debe tener este segmentico como tangente. ¿Quién es entonces la solución? Pues la función 0, ¿cierto? ¿Por qué sabemos que esa tiene que ser la solución? Porque el teorema garantiza que hay una única solución a este problema con condiciones iniciales. Como la función 0 obviamente satisface la ecuación y también las condiciones iniciales, entonces la función 0 es la única solución a este problema con condiciones iniciales. O sea, estas tres condiciones implican que X tiene que ser la función 0. O sea, esas tres condiciones hacen que X no pueda ser otra cosa que la función 0. Es decir, X de t tiene que ser esa función cuya gráfica tenemos representada allí.